¿El miedo es tu mejor amigo o es tu peor enemigo? ¿Sabías que el miedo es una sensación displacentera, pero es natural? Es una forma en que podemos sobrevivir. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que estás en el mar y viene una gran ola y viene ese sentimiento enorme de miedo. Tienes dos opciones: enfrentarlo, te metes a la ola, cortas la ola o sales corriendo, pero enfrentaste el miedo. Hay otra forma de manejar el miedo, y es que el miedo te domine, que el miedo te detenga, que el miedo te impida hacer las cosas. Y ahí es cuando el miedo se vuelve tu peor enemigo, cuando no sabes qué hacer con él, cuando no sales adelante, cuando no buscas alternativas. Pero es muy interesante. A veces el miedo está relacionado con nuestra personalidad en muchas ocasiones, también con experiencias personales, pero también con ciertas creencias que nos vamos haciendo a lo largo de la vida. Y muchas veces esas creencias son un tanto irracionales, poco realistas. Nuevamente vamos a poner algún ejemplo. Lo primero que yo te diría es, tú tienes siempre que saber si tu miedo es real o es algo que estás imaginando. Si tú dices, por ejemplo, a mí me van a correr de mi trabajo, tiene que haber una razón realista o quiere decir que tú tienes una creencia en torno a esto. Si tú consideras que te van a correr de tu trabajo porque sabes que no estás llegando a tiempo, que no estás entregando cuando tienes que entregar, que tienes una mala actitud, estoy de acuerdo en que tengas miedo. Pero sabes que lo importante es no quedarte en esto, sino encontrar alternativas. ¿Cómo puedo enfrentar eso que estoy viviendo? Entonces, pues voy a empezar a llegar temprano, voy a hacer cosas que no hagan que yo pierda mi trabajo. Pero si solamente lo pienso porque veo que mi jefe pasa y a lo mejor lo veo un tanto malhumorado o porque despidieron a alguien cercano a mí, entonces es que yo me estoy haciendo pues una historia. Y recuerden que nosotros somos especialistas en fabricarnos historias maravillosas. Pero hay historias, otra vez, que nos ayudan a crecer, que nos empoderan, y hay historias que nos destruyen. Como yo tengo miedo a hablar. Yo no podría hablar en público. ¿Es cierto? ¿O es una creencia que tienes? Quizá lo que te hace falta es ir a una buena escuela de oratoria, enfrentarte. ¿Y qué pasa si hablas? ¿Qué pasa si te equivocas? Entonces ten cuidado con lo que te dices, ten cuidado con ese tipo de cosas. Hay algunos miedos muy comunes y a lo mejor te suena alguno. Hay miedo a envejecer, miedo a estar solo, miedo a fracasar en la tarea, en una escuela, en un trabajo, miedo a lo que dirán los demás. Uy, ese es muy común. Hay muchos tipos de estos miedos que son muy constantes. ¿Qué podemos hacer con ellos? Te diría lo mismo. Primero identifica si este miedo es real o es una creencia. ¿Por qué tienes miedo a envejecer? ¿Qué puedes hacer si tienes miedo a envejecer? A lo mejor dices, es que no voy a tener la capacidad para hacer cosas. Entonces es el momento de que empieces a hacer ejercicio. Si dices, es que no voy a tener gente cerca, quizás es el momento de volverte amable, de volverte amorosa con los demás para que quieran estar a tu lado. Pero no te hagas historias que pueden nublar tu razón. Entonces, lo primero, recuerda, fíjate muy bien si es una historia que va en contra tuya o es una realidad que puedes abordar simplemente generando nuevas actitudes, generando nuevas habilidades. Habla de tu miedo. Es bueno hablar del miedo con otras personas, saber qué piensan, de alguna manera te ayudan a descargar todo eso que estás sintiendo. Déjalo ir, déjalo fluir, imagínate que estás bien, no permitas que el miedo se apodere de ti. Es un gran monstruo, tienes que no abrirle la puerta a ese monstruo, sino tienes que vencerlo. Vete bien, vete tranquilo, tranquila, exitosa, contenta y vas a poder con ese miedo. Habla con los demás también de sus miedos. Vas a ver que hay miedos muy comunes. Escríbele a tu miedo, hazte amigo de él y dile que lo vas a vencer. Recuerda, genera acciones que te permitan salir adelante y que no te gane ese miedo. Recuerda que el miedo puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo. ¿Qué quieres que sea? Nos vemos. Recuerda darnos like si te gustó esto y por favor, pues síguenos y esperamos tus comentarios. Hasta la próxima.